¿Qué pasó en el Congreso? ¿Cuál es la respuesta de su parte respecto a esta media sanción del impuesto a las ganancias? Bueno, ese es un tema que está muy lejos de lo específico de mi cartera. Yo casi lo sigo a través de ustedes mismos, los medios. Creo que es obviamente una situación preocupante porque muestra que un tema muy complejo, muy serio, de una enorme envergadura e impacto que, como bien se decía recién, tiene lectura desde muchos ángulos, incluyendo los inversores y esos que nos están siguiendo tan de cerca para tomar decisiones. Todo esto se ha avanzado de una manera muy intempestiva, muy rápida, y me parece que es un momento de poner pausa y pensar un poco, ¿no? Le preguntamos porque como integrante del gobierno, aunque es canciller, suponemos que defiende la posición oficialista frente a la oposición que se ha unido en este caso contra Cambiemos. Sí, como les digo, es un tema de una gran complejidad en donde los colegas del Gabinete Económico en especial tienen un rol fundamental. He escuchado a Alfonso Prat-Gay dar algunas explicaciones muy específicas. Esto tiene un impacto en los ingresos. Entonces, cuando por un lado se dice que es fundamental disminuir el déficit fiscal y por otro lado la primera decisión que se toma es una decisión de impacto en los ingresos, es como que hay una pérdida de alineación entre los mensajes, ¿no? Me parece que tenemos que sentarnos y con seriedad y con mucha premura, pero al mismo tiempo tomándonos el tiempo necesario, definir exactamente cuál es la forma del cambio de una estructura, que evidentemente es una estructura que queremos cambiar porque el gobierno ha propuesto una alternativa. Seguramente hay caminos que pueden estar en algún lugar en el medio, pero lo que no se puede es tener un corte en los ingresos cuando al mismo tiempo se está diciendo es fundamental eliminar el déficit fiscal. De alguna manera esto era una promesa de campaña, como todos lo sabemos, una promesa que no se llega a cumplir tal cual las expectativas. ¿Esto puede afectar a los inversores extranjeros que tanto están deseando el gobierno que lleguen? Yo creo que los inversores extranjeros, más que medir cuál es el cumplimiento de las promesas, porque la verdad que el presidente Macri se puede considerar que tiene un récord muy positivo en cumplimiento de promesas de campaña, que no es la característica de los políticos en general. No con ganancias, justamente. Justamente con ganancias no. Pero por eso digo, más que medir el porcentaje de cumplimiento de las promesas de campaña, lo que los inversores miran es que los procesos de decisión, que son procesos de decisiones complejos, se den de una manera que muestren que ha habido un pensamiento racional, que ha habido un análisis fuerte, que se ve el impacto de mediano y largo plazo, que se arman modelos de consenso, como ocurrió en muchas de las grandes leyes que se adoptaron durante el año y que la oposición acompañó. No es tanto una fractura de oficialismo o oposición, es una fractura de previsibilidad, que es lo que sí tiene un impacto, ¿no? Bueno, y a propósito de esto, iba orientada mi pregunta, ¿no? En un país donde el inversor extranjero pretende tener cierta previsibilidad y que una de las premisas era ordenar las cuentas públicas y que frente a esta decisión del Congreso el gobierno tenga que salir a buscar dinero para cubrir, por ejemplo, entre otras cosas, el impuesto a las ganancias, esto pone de alguna manera en jaque esta situación, ¿o no? Es evidente que, de nuevo, una decisión que se tome, una ley que se decida, que se apruebe, que tenga impactos que no son totalmente valorizados, justipreciados, genera un impacto y una reacción negativa. Por eso yo siempre digo que lo que pasa adentro del Congreso no está aislado del mundo, al contrario, está directamente conectado al mundo. Y como tal tenemos que pensarnos, ¿no? Entonces, el tener que salir a cubrir una eventualidad de manera no totalmente irracionalmente pensada sí tiene un impacto y tendremos que trabajar sobre eso. Caso Milagro Sala, ¿la sorprendió el pedido que hizo Luis Almagro desde la OEA de la liberación de Milagro Sala? En realidad lo que me sorprendió es que el secretario general de la OEA respondiera a Milagro Sala y ni siquiera tuviera antes una mención
hacia el Estado que está representado en la OEA. Ajá. Si la Organización de Estados Americanos es una organización de estados, que por supuesto los ciudadanos de esos estados tienen acceso, como queda demostrado en la carta que les respondió el secretario general, pero me parece que hay una falta de priorización. Yo de ninguna manera puedo sugerir que el secretario general no responda a cualquier ciudadano de cualquier parte de este continente. Sí me parece que hay una cuestión de, al mismo tiempo, antes de producir ese gesto, avisar o alertar al Estado que eso va a estar ocurriendo. Pero el Estado argentino de alguna manera invitó a que una comisión viniera efectivamente a verificar la situación de Milagro Sala. ¿Qué es lo que imagina que va a suceder? Bueno, primero son dos cosas totalmente distintas. Sí. Una cosa es el secretario general y otra cosa son las comisiones que tienen su propia vida. Nosotros invitamos a dos grupos. Al grupo de expertos de Naciones Unidas, que fue quien generó el primer informe, que ya confirmó que va a estar viniendo y va a estar viniendo en el mes de mayo del año próximo, e invitamos también a la CIDH para que viniera e hiciera una visita. El grupo de expertos ya dijo claramente que va a venir, pero no va a venir a ver el caso Milagro Sala, sino que va a venir a hacer una revisión más global que seguramente en su plan de trabajo incluirá a Milagro Sala, pero no es solo por eso que viene. De hecho, el grupo de expertos había estado pidiendo venir a la Argentina desde el año 2013 y no había logrado una invitación, es decir que es parte de esta dinámica. Nosotros creemos que en este momento estamos agregando información tanto al grupo de expertos como a la CIDH para que hagan una evaluación más completa de la situación. La conclusión del grupo de expertos se generó a partir de información que venía del mes de marzo o abril. Creemos que hay actualización respecto de eso y por eso hemos dicho vengan y miren directamente, ¿no es cierto? Usted debe estar al tanto de que el ex canciller Tajani y Eugenio Zaffaroni están de alguna manera haciendo lobby ante la comisión para pedir la libertad de una persona que para ellos es muy cercana. No sé si sabe esto, que hay acercamientos de ellos con Almagro o gente de la OEA. Frente a eso, ¿no se subestimó desde el gobierno argentino lo que podía pasar con Milagro Sala y la OEA? Mire, el mundo de los derechos humanos es un mundo muy pequeño y muy interconectado, así que a mí no me cabe duda que la gente que usted ha mencionado tiene contactos y tiene conversaciones. Claro. El subestimar o no subestimar es una evaluación muy subjetiva. Lo que nosotros estamos tratando es de hacer el caso desde una realidad objetiva, que es que hay una serie de causas, una serie importante de causas que se han manifestado en contra de la señora Milagro Sala y que esta serie de causas justifican, según la visión de la justicia de Jujuy, su prisión preventiva. Es una cuestión compleja porque, por un lado, el Estado Nacional es quien tiene el vínculo tanto con la OEA como con las Naciones Unidas, son organizaciones de Estados, pero la realidad del tratamiento del caso Milagro Sala está en la provincia de Jujuy y está en la provincia de Jujuy ni siquiera en el Ejecutivo, sino en el Judicial. Entonces, lo que tenemos que hacer es administrar todos estos vínculos de modo tal de no involucrarnos ni intencional ni no intencionalmente en un proceso que tiene su propia vida. Claro. Nos metemos ahora con Venezuela y a partir de esta suspensión del Mercosur, ¿cuál es la vinculación o es la postura argentina respecto a esta nueva instancia? La voy a corregir. A ver. No fue una suspensión. Hay una figura que es la figura del cese de la participación de Venezuela en el Mercosur. No es ni una suspensión ni una expulsión. Es un estadio en el cual le decimos a Venezuela, tómense su tiempo para llegar al punto de satisfacer con el cumplimiento de todos los compromisos que los Estados miembros del Mercosur tienen en la integración del Mercosur. ¿Pero puede tomar decisiones en este periodo? ¿Puede participar? No. No. Claramente esto le quita a Venezuela sus derechos como partícipe del Mercosur. Hago esta aclaración, son términos legales, son detalles, pero es importante. Venezuela puede recuperar esos derechos tan pronto como cumpla con los compromisos a los cuales adhirió en el ingreso al Mercosur. Venezuela tuvo 4 años y pico para adherir a todas esas cosas, tratados, leyes, una serie de elementos vinculantes
con el hecho de ingresar al Mercosur. De hecho, tuvo más tiempo, porque en el proceso de ser aceptado en el Mercosur ya estaba claro cuáles eran las cosas que había que cumplir para estar en el Mercosur. Nosotros creemos que está en manos de Venezuela el avanzar en estas cuestiones. Tan pronto como avancen estas cuestiones, será evaluada la cosa y se podrá reincorporar en pleno derecho. Hay quien dice, bueno, Macri pide por Leopoldo López en Venezuela. Venezuela dice está bien detenido. Otros piden por Milagro Sala en Argentina. Dice, no, Milagro Sala está bien detenido. O sea, parece que también hay subjetividades en cuestiones de derechos humanos y detenciones en la región. Bueno, es evidente que hay distintas perspectivas respecto a estas cuestiones y lo que nosotros creemos es que en el proceso en el cual la señora Milagro Sala está detenida hay una visión de la justicia, una justicia que creemos en el caso de Jujuy está funcionando en forma independiente, que estima que esa detención preventiva está fundada. Algunos otros pueden pensar subjetivamente que esto no es así. A mí me parece que lo fundamental es que los hechos están, las causas existen y que la justicia tiene que avanzar en esas causas a la mayor velocidad porque como en cualquier otro caso, no solo el de Milagro Sala, el tiempo es una variable importante en el tratamiento de las cuestiones. Bueno, ¿cómo están las relaciones diplomáticas en este momento con Estados Unidos a partir del triunfo de Trump? De alguna manera usted recibió una crítica porque había mostrado públicamente su preferencia por Hillary Clinton y a partir del triunfo de Trump se abrió como un debate social en la Argentina. Macri también. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando actualmente? Bueno, primero, en la Argentina siempre se abren debates sociales, así que ese fue otro debate social. Nosotros nunca hablamos de una preferencia por Hillary, quiero ser clara en eso. Lo que siempre hemos dicho es que había dos modelos, dos visiones del mundo y nosotros nos sentíamos más cómodos con una visión más integrada al mundo. Eso sigue siendo válido hoy, nada ha cambiado a ese respecto. Pero en campaña es estar de un candidato, eso. ¿En campaña? En campaña electoral. Ese modelo con el cual se es más afín es de alguna manera... definición, a eso claro, está bien, bueno, pero hay una diferencia en eso, porque usted puede decir, yo apoyo a Hillary por una serie de cuestiones. La base de campaña de Hillary no solamente eran las relaciones internacionales, eran muchas más otras cosas. Nosotros nos referíamos a la visión de inserción o no inserción en el mundo y de apertura o no apertura al mundo. Eso lo seguimos sosteniendo. Nunca nos metimos en cuestiones que tuvieran que ver, por ejemplo, con la ley de salud en Estados Unidos. Esas son cuestiones internas, pero sí algo que tiene un impacto directo sobre nuestra propia visión del mundo. Eso pasó. El pueblo americano decidió que Trump es su próximo presidente. Como tal, nosotros tomamos ese dato y a partir de ahora, como dije yo en algún momento, nos adecuamos, nos adaptamos y tendemos todos los puentes para trabajar con la nueva administración. ¿Y qué expectativas tiene al respecto? Bueno, la primera cosa que tengo que decirle es un gran signo de pregunta, porque todavía no hay definición respecto de quién va a ser secretario de Estado o secretaria de Estado. Ese es un dato fundamental para nosotros, porque la gestión del vínculo con el mundo pasa esencialmente por esa secretaría. Hay nombres muy disímiles que transmiten impresiones muy distintas de cuál posición puede tomar el candidato Trump, ahora devenido presidente electo y que será presidente en algún momento. Hay quienes piensan que va a haber una evolución en la visión que tenía el candidato convirtiéndose en presidente. Estamos claramente evaluando y viendo todo eso y con una expectativa de trabajar de una manera pragmática con quien sea que sea elegido como secretario. El caso de Trump es un ejemplo, entre otros en el mundo. Hablamos de la Unión Europea también, lo que pasó con el Brexit, ahora con Italia, con Renzi. ¿Cómo uno, frente a su posición, se prepara o se imagina en esta nueva configuración mundial donde va cambiando todo permanentemente, inclusive creo que más rápido que antes o lo que se esperaba? Bueno, la primera cosa es que los argentinos tenemos una gran flexibilidad y una capacidad de adaptación muy importante. Las innumerables crisis que hemos vivido nos han hecho desarrollar esa característica. Eso es bueno en este mundo, porque efectivamente es un mundo que varía y que cambia tan rápido que uno tiene que estar permanentemente reevaluando posiciones
a partir de ciertos principios, de ciertos valores, de cierta forma de ver las cosas, pero adecuándose al tablero que va variando. Estamos siguiendo todos los temas muy, muy de cerca, pero estamos viendo todo esto también como oportunidades. Ejemplo, A ver. Nosotros estábamos trabajando muy fuertemente para hacer el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, pero sabíamos bien que en las prioridades de la Unión Europea primero estaba cerrar el acuerdo con Estados Unidos. Bueno, eso se ha caído, eso es una oportunidad para nosotros. Entonces lo que estamos tratando es de ver los intersticios que se nos dan, que quizás no estaban antes porque las placas tectónicas se están moviendo, y aprovechar esos intersticios a la mayor velocidad posible. ¿Cómo está la relación con China? Va a decir que es muy buena seguramente, somos grandes exportadores a China e importadores también. Está la cuestión que generó el conflicto de la base en Neuquén. Ese contrato, digámosle, o ese acuerdo, mejor dicho, para ser más correctos, ¿hubo que renegociarlo en los términos en relación al gobierno anterior? Bueno, ese acuerdo estaba ratificado por el Congreso. Sí. Así que era una cosa muy firme y muy sólida, que había generado muchas dudas en la sociedad, sobre todo, pero desde el punto de vista formal estaba totalmente ratificado. Entonces lo que hicimos, y fuimos exitosos en el logro del objetivo, fue plantearle a China que nosotros entendíamos que el uso de esa base iba a ser exclusivamente para actividades no militares. Y hemos hecho un intercambio de notas con el gobierno chino que confirma que el uso de la base va a ser exclusivamente para uso pacífico. ¿Pero cómo se verifica? ¿Argentinos pueden entrar a la base a ver cómo opera? Los mecanismos de verificación tienen que ver con la forma en que están establecidos en el acuerdo, pero la premisa cuando uno firma un acuerdo entre Estados es que inicialmente la filosofía o el principio que está detrás del acuerdo es de buena fe. El problema mayor que nosotros teníamos con este acuerdo es que hay un acuerdo equivalente con la Unión Europea, con una base de la Unión Europea, en Malargüe. La diferencia es que la Unión Europea tiene su comisión que se dedica a las cuestiones aeroespaciales, que es totalmente civil. En el caso de China, depende del sector militar. Entonces, ¿cómo asegurar que esto no tuviera ningún tipo de influencia cruzada? Era nuestra preocupación, y así se lo explicamos al gobierno. El gobierno explicó cuáles eran los objetivos del uso de la base y, como les digo, ratificó por escrito. Si tuviéramos algún elemento que nos hiciera dudar que esto es así, como se imaginarán ustedes, hay mucha gente observando para qué se usa esta base. Lo haremos saber al gobierno chino, pero preliminarmente no tenemos ninguna razón para prejuzgar. ¿Cuál fue su percepción en Cuba y su expectativa a partir de la muerte de Fidel Castro? Bueno, la primera cosa es que fue un momento histórico, ¿no? Es decir, participar de las exequias de Fidel Castro, y esto no tiene que ver con ideológico, tiene que ver con el impacto que Castro tuvo en el mundo de la historia por más de 50 años. Y yo escribí que con esto se cerraba un capítulo importante de la historia de Latinoamérica, lo cual generó toda clase de comentarios positivos, pero también toda clase de críticas. Más allá de lo ideológico, uno no puede negar que Castro fue un capítulo importante, no solo de la historia de Latinoamérica, sino de la historia del mundo. Entonces, estar ahí tuvo un valor desde lo histórico. También fue cierto que era impresionante la cantidad de gente que se concentró, una tranquilidad enorme, un silencio muy grande, excepto en momentos en los cuales algún grupo gritaba alguna consigna y entonces se producía una reacción. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, ahora yo creo que más allá de la muerte de Fidel Castro, que me parece que en la planificación que Cuba y la dirigencia de Cuba hizo de transiciones, no digo que estaba planificada la muerte, pero que estaba asumiendo una transición en el hecho de que su hermano haya tomado el gobierno ya hace algunos años y que ya haya anunciado que se va y que va a haber una sucesión en el año 2018. En ese aspecto a mí me parece que hay una planificación mucho más larga y que trasciende la muerte en sí de Fidel. Lo que me parece que sí va a pasar, que va a tener un impacto, es qué haga el presidente electo Trump respecto de el avance que hizo el presidente Obama, porque eso sí tiene un impacto directo sobre la isla, sobre la economía, sobre la actividad, pero también puede tener un impacto
en el vínculo entre Estados Unidos y Latinoamérica. Claro, Bien. por supuesto. Cuando usted llegó al gobierno, está por cumplir un año, era una Argentina desconocida, la verdad, para la mayoría. Cuando viene, se habla de Susana Malcorra como una mujer de mucho prestigio en Naciones Unidas. Así fue como llegó, como quizá la mujer más prestigiosa del gabinete. Después empezó la vida real, digamos, y las críticas vinieron. La candidatura suya a la ONU, lo de Hillary Clinton. Guste o no guste, le digo lo que se planteó de su gestión. Lo de Milagro Sala. Entonces, pasado un año, usted también puede hacer un balance. ¿Cómo es su gestión en la Cancillería? Bueno, primero, yo no era ni el ser humano extraordinario que describían cuando no me conocían. Ni era la ignota del día anterior, ni la cosa tan extraordinaria del día posterior. Creo que lo que ha pasado es lo natural que pase en un año de gestión. Yo tengo un balance en algunos aspectos muy positivos del año de gestión. Me parece que nuestra idea, la idea que me propuso el presidente Macri en aquel momento, el candidato de la inserción de la Argentina en el mundo, se ha avanzado y se ha avanzado mucho, pero es definitivamente cierto que hay muchas cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que emprolijar. En un año de gestión donde uno está permanentemente bajo escrutinio, siendo analizado y revisado, está muy expuesto y algunas veces comete errores que quedan expuestos y algunas otras veces la gente interpreta cuestiones como errores y bueno, es así, es la vida. ¿Una para mejorar? Muchísimas para mejorar. ¿Una? Yo creo que desde el punto de vista de la Cancillería tenemos que trabajar para mejorar nuestra eficiencia y nuestra eficacia. La tarea que se nos viene por delante es aún mucho mayor de la que tuvimos este año. Un detalle, vinieron 19 jefes de Estado y jefes de Gobierno en la Argentina. Eso multiplicó los requerimientos sobre la Cancillería, pero lo que eso viene es la consecuencia de eso más todo lo adicional, y lo vamos a hacer con los recursos que tenemos. Entonces, salvo que trabajemos más integrados, salvo que trabajemos más conectados o mejor conectados con el resto de los ministerios y que tengamos una forma mucho más simple y efectiva de funcionar, no va a andar, así que tenemos muchísimo trabajo por hacer.